Muy buenos días. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante en las instalaciones eléctricas que tienen que ver con la caída de voltaje. La caída de voltaje, señores, es uno de los problemas principales que provocan mal funcionamiento de la instalación eléctrica y que los equipos no trabajen en condiciones óptimas. Pero primero vamos a ver qué es la caída de voltaje. La caída de voltaje no es más que la diferencia de voltaje entre el punto de interconexión o la acometida de un proyecto eléctrico hasta donde está el panel de distribución. Esa caída de voltaje en nuestras normas no puede ser más de un 3% del valor. Y la otra es entre la acometida y el último elemento de consumo o salida de la instalación eléctrica, y esa no puede ser más de un 5%. Pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en dos aspectos: en la caída de voltaje de la fórmula y en los factores que determinan la caída de voltaje. La caída de voltaje tiene varios factores que son los que determinan su caída. Por ejemplo, ahí tenemos el diámetro del conductor, tenemos el tipo de material de que está hecho el conductor, si es aluminio o es cobre, tenemos la distancia que hay entre la conexión y el último elemento, tenemos la temperatura y tenemos lo que son los elementos periféricos. Esos elementos o factores son los que determinan la caída de voltaje en una instalación eléctrica. Pero me voy a centrar principalmente en el conductor, para que veamos ese factor, el tipo de conductor y la distancia que debe haber entre la acometida y el elemento de consumo. Un elemento detonante en la caída de voltaje es la distancia. La distancia. Es decir, mientras más lejos está la alimentación y la carga que yo voy a alimentar, esa distancia, mientras mayor es, mayor será la caída de voltaje por las condiciones propias del conductor. Otra parte es el diámetro del conductor. A mayor diámetro, a mayor grosor del alambre, menos caída de voltaje. A menor diámetro o más fino, habrá mayor caída de voltaje. Aquí yo tengo para enseñarles un muestrario de los conductores, comenzando con el calibre número 14 en el sistema americano hasta el 3.0 que tenemos aquí. Observen que el número 14 te puede soportar hasta 20 amperes, el número 12 25, el número 10 40 y así sucesivamente. Hay un elemento muy importante. Si vemos la fórmula para la caída de voltaje es igual a 2K por L por 3.14 por I sobre CM. CM es, cada cable tiene un CM asociado a él, que se llama circular mil. La circular mil no es más que el diámetro del conductor en milésima de pulgada. Para yo controlar la caída de voltaje en un proyecto, yo no puedo variar la corriente de consumo. Tampoco puedo variar lo que es el 2K. 2K es el tipo, dependiendo del tipo de resistividad que tenga el conductor. Si es aluminio, aluminio, si es cobre, cobre. Pero sí puedo variar la distancia L, buscar una distancia más corta, y puedo variar el CM que está asociado al cable, que viene siendo el diámetro del conductor asociado a ese CM. Por eso, dos elementos principales de los factores que intervienen en la caída de voltaje que yo puedo variar en una instalación eléctrica son dos principales: el diámetro del conductor y la distancia o largo del conductor. Con esos dos factores tú puedes variar la caída de voltaje y llevarlo de 1% inadmisible a 1% admisible. Aquí espero que le haya servido bastante esto, teniendo en cuenta, lógico, que esta es la fórmula que se utiliza en República Dominicana para las EDES, EDE Norte, EDE Sur o EDE Este, para determinar la caída de voltaje en un proyecto eléctrico cualquiera.
Le habló el ingeniero Frank Rosario. Muchísimas gracias. Bye bye.